A ver, chicos, estudiantes de perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. Espero que sobre todo se encuentren todos ustedes bien de salud, jóvenes, en unión de sus seres, sobre todo en sus seres queridos, que son sus padres. ¿Entienden, jóvenes? Hey, chicos, el día de hoy tenemos la siguiente clase, la clase de geografía. Hey, niños, dime. Tenemos la siguiente clase que corresponde a geografía, jóvenes. Y dentro de este aspecto de la geografía, recuerdan ustedes que el bimestre anterior dividimos el bimestre en geografía y en economía. El día de hoy, esta clase que corresponde dentro de este aspecto es de acuerdo al ámbito de la geografía, pero que también se relaciona con la economía. Entonces, recuerdan ustedes que la parte final que nos quedamos en geografía fue en actividades económicas, principalmente actividades económicas primarias. El hombre, para satisfacer sus necesidades jóvenes, tiene que dedicarse a una serie de actividades económicas. Entonces, casi se relacionan las actividades económicas con la economía. Si el hombre trata, jóvenes, para satisfacer sus necesidades que son ilimitadas, tiene que dedicarse a realizar actividades económicas. Estas necesidades pueden ser para la familia, jóvenes, o necesidades que pueden ser primarias o secundarias, o en algunos casos, necesidades terciarias. Cuando hablamos de necesidades terciarias, se refiere principalmente cuando decimos lo siguiente. Por ejemplo, Feijó quiere comprarse un par de aretes o un brazalete o una sortija, por ejemplo. O como, por ejemplo, Brian quiere comprarse, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades terciarias, quiere comprarse un auto porque la enamorada le ha dicho que no puedes estar en la bicicleta, siempre. Por ejemplo, jóvenes. Entonces, son necesidades terciarias, pero las necesidades primarias son las necesidades vitales, como por ejemplo salud, jóvenes, educación, o un techo donde vivir, o la alimentación. Esos son necesidades primarias. Entonces, decimos lo siguiente. El hombre, para poder sobrevivir, tiene que realizar, jóvenes, para satisfacer sus necesidades, tiene que dedicarse a realizar actividades. Y las actividades, jóvenes, como habíamos visto anteriormente, se clasifican de la siguiente manera. En actividades económicas primarias, actividades económicas secundarias y actividades económicas terciarias. Las actividades económicas primarias, jóvenes, ya lo habíamos explicado en el bimestre anterior, se dividen en extractivas y productivas. Extractivas porque el hombre extrae la materia tal como se encuentra en la madre naturaleza. Y las productivas, su mismo nombre lo dice, porque el ser humano tiene que producir para obtener, jóvenes, una serie de alimentos. Ahora sí, pero principalmente las actividades económicas primarias, mayormente, jóvenes, va directamente del recurso, va directamente a la olla. Pero cuando hablamos, jóvenes, por decir, el Perú solamente se dedica solamente a exportar materias primas. Pero para que esta materia prima adquiera un mayor valor, tiene que convertirse, jóvenes, en un producto. Y para que la materia prima se convierta en un producto, se necesita transformar. Y para transformar la materia prima necesitamos una cosa muy importante, la tecnología. Ahora sí, las actividades económicas que vamos a tratar el día de hoy se conocen con el nombre de actividades económicas secundarias. ¿Pero qué significa actividades económicas secundarias? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué significa, Merel? Merel, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Qué significa actividades económicas secundarias, Rodrigo? ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Qué significa? Rodrigo. A ver, sí. Que son actividades que se realizan después. Después. A ver, chicos, se llaman actividades económicas secundarias o también, ¿por qué? Porque mayormente las materias primas se transforman en un producto. Y para que la materia se transforme en un producto, hay que llevarlo a la industria. Ojo, jóvenes, me decía un alumno, profe, ¿significa que tiene que ser una gran industria? No, la pequeña o gran industria, que posteriormente vamos a ir explicando.
Entonces, que quede claro, cuando la materia prima se transforma en un producto, adquiere mayor valor agregado. ¿Cómo así? Si yo que tengo plátano en mi chacra, jóvenes, esa materia prima por un millar me pagan 100 soles, pero por ese millar yo me agarro y comienzo, jóvenes, con ciertos procedimientos sanitarios. Yo hago ese plátano, jóvenes, trato de darlo, que le brinde todos los requisitos de acuerdo a ley, jóvenes, y lo transformo en harina de plátano. Como he producido harina de plátano, adquiere mayor valor agregado. Y de ese millar de plátano que me costó, que me lo vendía a 100 soles, he sacado como 200 bolsitas de plátano. Y 200 bolsitas de plátano los estoy vendiendo a 2 soles. Para que tengan una idea, los más jóvenes. Adquiere mayor, decir valor agregado es decir, jóvenes, porque obtienen mejores ganancias. ¿Cómo así? El agricultor, jóvenes, que se dedica principalmente, por ejemplo, el agricultor, el que se dedica solamente a cultivar, por decir, el plátano, como no tiene la tecnología suficiente, solamente lo lleva jóvenes al mercado. Pero cuando un agricultor tiene una tecnología o una metodología, una capacidad empresarial, se dedica a producir, por ejemplo, harina de plátano. O por qué no decirlo, el carpintero, aquel que extrae la materia prima tal como se encuentra en la madre naturaleza y la transforma, la lleva a una maquinaria, jóvenes, y la transforma, jóvenes, y se le entrega al carpintero, y el carpintero con esa materia prima, con esas tablas, por ejemplo, fabrica muebles, o también, ¿por qué no decirlo?, fabrica sillas, jóvenes, o puertas, etc. Entonces, cuando decimos lo siguiente, cuando la materia prima se transforma en un producto, se llama actividad económica industrial. ¿Y por qué se llama actividad económica industrial? Porque la materia prima se transforma en un producto y este producto adquiere mayor valor agregado, jóvenes. Ahora, ¿qué significa el valor agregado? Que tiene mayor peso lo que tu producto. Y como empresario o como productor, jóvenes, obtienes mejores ganancias. Ahora sí, jóvenes, que quede claro. En el sector industrial, en el Perú principalmente, jóvenes, en nuestro país, que el Perú, no tenemos, el Perú, aunque valga la realidad, jóvenes, solamente se dedica a ensamblar, no se dedica a producir mayormente. En la industria del automovilismo solamente se dedica en ensamblar. Por ejemplo, en la industria del automovilismo también se dedica en ensamblar. Compra el producto y acá se encarga de ensamblarlo, nada más. Entonces, cuando hablamos del sector industrial o sector jóvenes como actividades económicas secundarias, les había mencionado, se transforma la materia prima en un producto. Pero, ¿qué tipo de productos, jóvenes? Cuando hablamos de la actividad económica industrial o actividad económica primaria o el sector primario, que es materia prima, transformamos la materia prima en un producto. Por ejemplo, de la roca, jóvenes, que sacan, por ejemplo, de la roca a través de un proceso, pero tienes que tener tecnología, obtienes el cemento. Tienes la materia prima, el aire, jóvenes, por ejemplo, en Talara. Entonces, ¿qué significa? Han instalado unos postes y con el cual es similar a un remolino y la industria eólica, jóvenes, por ejemplo. O por qué no decirlo, jóvenes, a través, por ejemplo, en el Perú, a través de aprovechar la corriente de las aguas de algunos ríos en su parte alta, en el Perú se han instalado centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando hablamos del sector industrial, es igual que decir sector jóvenes, actividades económicas secundarias. En nuestro país, jóvenes, en nuestro país, vale la realidad, las materias primas se convierten en productos. Por ejemplo, jóvenes, aquí nomás en Piura, jóvenes, en Piura, agarran
la materia prima que es la arcilla, jóvenes, y esta arcilla a través de un proceso, jóvenes, y la persona tiene que tener el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, aparece la artesanía, o en algunos lugares de la sierra o selva del Perú, jóvenes, aparece la artesanía. ¿Qué significa? Mayormente los artesanos desarrollan su trabajo en pequeños talleres. ¿Qué significa, jóvenes? Aprovechando la materia prima y originando un producto. Por ejemplo, la olla de barro, o la cocina de barro, jóvenes, por ejemplo. O los famosos cántaros que ustedes ven. O, por ejemplo, jóvenes, los objetos artesanales. Eso forma parte del sector secundario, por ejemplo, en el caso de nuestro país. Y cuando hablamos del sector secundario, estamos también hablando sobre las fábricas. A ver, chicos, las fábricas, hay diferentes tipos de fábricas, jóvenes. De la industria mediana, la mediana, ligera y pesada, que vamos a ir hablando, jóvenes, posteriormente. Y la industria de la construcción. ¿Qué significa, jóvenes? La industria de construcción, que ya lo habíamos explicado mayormente cuando se realizan obras públicas, jóvenes, o edificios. Edificios, jóvenes. Como estábamos hablando del sector industrial, como estábamos mencionando sobre el sector industrial o el sector, jóvenes, de las actividades económicas secundarias, las actividades económicas secundarias hay de diferentes tipos de industria. Por ejemplo, en el Perú, tendremos la industria química. ¿Qué significa? A través de la explotación del petróleo crudo que se encuentra en el subsuelo, en el zócalo continental, en el zócalo marítimo, jóvenes, en la parte marítima, en el Perú se extrae el petróleo. Y el petróleo, cuando se extrae como materia prima, petróleo crudo. Y esta materia prima se transforma en un producto. ¿En qué producto? Por ejemplo, sus derivados del petróleo crudo, la gasolina, el querosene, el aceite diésel, por ejemplo, de la industria química. Y de la industria del automovilismo, jóvenes, mayormente como les había mencionado, en países europeos o países desarrollados se fabrican en la industria del automovilismo. Y en el Perú solamente se dedican a ensamblar. Pero en nuestro país, jóvenes, también tenemos la siguiente, la industria alimentaria. Pero, por ejemplo, si hablamos de industria alimentaria, por ejemplo, uno de los productores a nivel mundial de chancho, jóvenes, o de carne de cerdo, es China. Ahora decimos lo siguiente, cuando hablamos de industria alimentaria, por ejemplo, el pescado, jóvenes, en la parte alta, como la pesca se realiza en grandes embarcaciones, la pesca industrial, porque están en factorías en las partes donde se encuentran realizando esta actividad, el pescado, jóvenes, lo procesan y se obtienen una serie de derivados, como, por ejemplo, la harina de pescado, por ejemplo, jóvenes. Ahora, o también podemos decir las conservas, o por qué no decir de la industria alimentaria. A ver, chicos, de la industria alimentaria, por ejemplo, encontramos, cuando hablamos de industria, la harina de plátano, o la harina de papa, jóvenes. O, ¿por qué no decirlo, jóvenes? Otros derivados como, por ejemplo, el café se procesa y lo tienes, por ejemplo, en café refinado, o jóvenes, o de diferentes formas, el café. Hablamos de la industria alimentaria. Pero de la industria farmacéutica podemos decir lo siguiente, que en el Perú también hay. Es en la fabricación de productos mayormente que circulan en nuestro mercado. Por ejemplo, producto de la pandemia, en el Perú se está fabricando la mayor cantidad de mascarillas, por ejemplo. En la industria de la metalúrgica, jóvenes, que mayormente destaca Chimbote. La industria metalúrgica. Cuando hablamos de la industria del cemento, destaca la región La Libertad. En esa parte de Trujillo, en la salida, está de la industria del cemento, lugar que se conoce con el nombre de Pasamayo, por ejemplo. A ver, chicos. Les decía yo a ustedes, la industria, el sector secundario, se divide en varias partes. Hay jóvenes, la industria pesada, la industria ligera, la industria de energía y producción,
y la industria de la construcción. A ver, ¿alguien de ustedes me puede explicar, por favor, qué significa la industria pesada? A ver. Cuando hablamos, jóvenes, de industria pesada, pues, también podemos hablar de lo siguiente, de la industria de la producción de energía, como por ejemplo, jóvenes, lo que pueden observar en esa imagen, jóvenes, que sale humo, podemos decir lo siguiente. Esa es una industria, pero principalmente se dedica mayormente aprovecha la energía nuclear, mayormente, por ejemplo. El caso de Japón, jóvenes. Cuando hablamos de energía de producción, también decimos de las centrales hidroeléctricas. Cuando hablamos de energía de producción, jóvenes, también explicamos sobre la explotación del petróleo. Ahora, si hablamos de la industria, jóvenes, los productos también son transformados en productos semi-elaborados de la industria pesada. ¿Qué significa? De los productos que son elaborados de la industria pesada, jóvenes, en productos de acabado, esos mayormente son los que tienen mayor acogida por la población. Por ejemplo, elabora útiles para otras industrias. Por ejemplo, fabrica herramientas para la construcción. ¿Qué significa? Si yo tengo una industria, una pequeña industria, y se lo vendo a otro, para que tengan una idea qué significa esto. La industria pesada en productos de acabado son útiles, jóvenes, elabora útiles para otras industrias. Materiales de construcción, la industria, jóvenes, de ese tractor que están, de los tractores, jóvenes, por ejemplo, de maquinarias, industria de madera, del carpintero, del que corta la madera pasa al carpintero, y el carpintero va directamente, jóvenes, a adecuar la madera para poder utilizar, por ejemplo. La industria de la alta tecnología, jóvenes, significa que este es el factor muy importante, porque posteriormente a esto de la industria de la alta energía, de la alta tecnología, jóvenes, hoy en día, producto de esta pandemia, producto de la alta tecnología, la mayoría de hogares se visten en la obligación de tener un celular o, si no, jóvenes, tener una computadora, por ejemplo. Cuando hablábamos, jóvenes, hablábamos de industria ligera, industria pesada, nos vamos principalmente a la industria ligera. La industria ligera, o también conocida como industria de bienes y servicios. La industria ligera, o también conocida como industria de bienes y servicios, jóvenes, mayormente tiene que ver con la industria de la informática y electrónica. ¿Cómo así? En la reparación de muebles. Y jóvenes, cuando hablamos principalmente de la industria de la informática, electrónica, jóvenes, también podemos hablar, por ejemplo, mayormente de los aparatos más modernos. Ahora, de la industria, jóvenes, alimentaria, la variedad de productos, como por ejemplo encontramos en las tiendas comerciales el famoso yogur. Eso forma parte de la industria alimentaria. La industria, jóvenes, de igual manera, la industria textil, que es que mayormente cuando el ser humano se dedica a la agricultura y cultiva algodón, ojo, en el Perú ya existían diferentes tipos de algodón, pero cuando llegaron los españoles se centraron solamente en un tipo de algodón. Los demás fueron jóvenes exterminados. Ahora sí, como les mencionaba de la industria textil, en el cual principalmente destaca el Perú. Industria textil porque en la confección de ropa. A los países europeos no le conviene porque no le genera mucha ganancia. Ahora, como yo les decía, jóvenes, la industria ligera y ahora tenemos la industria de construcción. ¿Qué significa la industria de construcción, jóvenes? Mayormente donde se realiza una serie de eventos o proyectos. A ver, cuando hablamos de proyectos o eventos, jóvenes, mayormente consiste en proyectos o construcciones temporales, o por ejemplo, en la construcción de puentes, por ejemplo, o en la construcción de carreteras, por ejemplo, o en la construcción de edificios.
En el Perú, jóvenes, el sector económico se divide en primarias, secundarias y terciarias. En el sector secundario, que es el más importante de Perú, se encuentran en algunos lugares en el sector secundario tenemos la industria de metalúrgica, jóvenes, la industria de construcción, y bueno, tenemos la industria sobre la fabricación de aquellos productos agroindustriales. Cuando decimos agroindustrial, puede ser en el aspecto de la medicina, por ejemplo, a través de la uña de gato se procesa y se obtiene cápsulas de uña de gato, por ejemplo. Ahora sí, chicos. Y de acuerdo a esto, el sector secundario, jóvenes, mayormente en el sector secundario, después el sector secundario va de la mano con el sector terciario. El sector terciario, ¿qué significa? Bienes y servicios. Ahora, cuando hablamos del sector secundario, jóvenes, podemos decir lo siguiente. El sector secundario es el sector tan importante para el ser humano, porque a través de esto, jóvenes, si un país que posee la tecnología suficiente, este país, jóvenes, tiene que aprovechar al máximo esta oportunidad, porque a través de las actividades económicas secundarias, los países pueden progresar. Motivo por el cual, por ejemplo, países desarrollados como Europa, como algunos países de Europa, jóvenes, o como países ¿cómo le digo? Como Estados Unidos, gracias a la tecnología, ha podido tener una buena recuperación económica y se ha establecido en buen lugar. A ver, chicos. Como les decía yo a ustedes, el sector secundario es el sector más importante para los países. ¿Por qué? Porque le permite obtener mejores ingresos económicos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque voy a hacer preguntas del sector secundario. Mi pregunta, jóvenes, es la siguiente. ¿El espárrago se puede ir al sector secundario? ¿Los espárragos pueden pasar parte de la actividad económica secundaria? ¿Qué me dicen? Los espárragos, jóvenes, si es que no son procesados, solamente quedan empaquetados para la exportación. Y quede claro, si los espárragos tienen otro nivel, jóvenes, y mayormente se procesan, y si tuviera acogida en el mercado, hubiera mejores ingresos económicos. Ahora, si hablamos del sector secundario, también podemos decir lo siguiente, chicos. Mi pregunta era la siguiente. En el sector secundario, jóvenes, en el Perú, ¿se dedica a la fabricación de automóviles? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué me No, dicen ustedes? En el Perú, ¿se dedican a la fabricación de automóviles? ¿Sí o no? ¿Por qué? no, ¿Por qué? porque acá solo los ensamblan. ¿Acaso en el Perú solamente los ensambla? Y significa que... ¿Pero por qué no? ¿Y por qué en el Perú no lo fabrica, chicos? ¿Por qué el Perú no lo fabrica? ¿Saben por qué el Perú no fabrica, jóvenes? Porque el Perú no tiene la tecnología suficiente. Ese es el motivo. Como el Perú no tiene la tecnología suficiente, solamente se dedica a fabricar, jóvenes, productos agroindustriales. Ahora, si hablamos de esto de las actividades económicas secundarias, chicos, mi pregunta era la siguiente. ¿Por qué, jóvenes, por qué el señor que se dedica a la compra de animales, por qué, jóvenes, necesita llevar el cuero a la empresa o industria para poderlo vender o poderlo utilizar? ¿Por qué? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque principalmente se necesita lo más importante, la tecnología, jóvenes. La tecnología. Entonces, cuando estamos hablando del sector secundario, significa que la materia prima se transforma en un producto. Y cuando hablamos de productos, jóvenes, significa que este producto tiene mayor valor agregado. Ahora, dentro del aspecto, jóvenes, el Perú tiene diferentes actividades económicas. Dentro de las actividades económicas del sector secundario, que son primarias, que se encuentra, por ejemplo, la industria de la metalúrgica, la industria jóvenes, por ejemplo, de otros productos como dentro del ensamblaje de la industria del automovilismo, para que te hagan una idea.
Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Yo voy a preguntar, yo voy a mencionar una actividad económica y díganme ustedes de qué manera el hombre lo transforma en un producto. Por ejemplo, chicos, un recurso, el agua. ¿Cómo lo transforma en un producto que tiene que ir a la pequeña industria o gran industria? Dígame, el agua. El recurso lo tienes gratuitamente, recurso libre. Pero yo me pregunto la siguiente, ¿el agua se puede convertir en una actividad económica secundaria? Sí, pero ¿cuándo y cómo? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo el agua se puede convertir en un recurso, jóvenes? En un recurso Cuando la secundario. procesan, A ver, cuando el agua, jóvenes, la extraes de la madre naturaleza, la obtienes. Pero esta agua la procesas o le aplicas, jóvenes, la tecnología que tiene, obtienes su derivado del agua. ¿No se dan cuenta que están jóvenes los que se dedican a vender el agua, los bidones de agua? Para que tengan una idea nada más. El Perú, entonces, podemos decir lo siguiente, que el Perú solamente se dedica a exportar materias primas. Y al contrario, jóvenes, se dedica a la importación. Se dedica a importar algunos productos. ¿Pero por qué importa? Si en la ley del comercio internacional se aplican dos principios, chicos, la exportación y la importación. La exportación significa cuando vendes tus productos en otro mercado. Y la importación significa lo siguiente, jóvenes, la importación. ¿Qué significa? Que vienen de otro lugar. ¿Por qué vienen de otro lugar los productos? Porque no tenemos la tecnología suficiente, jóvenes. Porque no tenemos la tecnología suficiente para poder fabricar esos productos. Ahora, jóvenes, mi pregunta es lo siguiente. ¿El hombre puede utilizar la miel de la abeja para convertirla en una actividad secundaria? ¿Qué me dicen? La miel de la abeja. sí. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque la abeja, jóvenes, o las cabras, se encuentran como materias primas y el hombre las pastorea. Y después de pastorear le puede sacarle leche. ¿Vale? Y jóvenes, ¿y qué es lo que hace? Y lo procesa. Como él no tiene la tecnología suficiente, la pequeña industria artesanal, la fabricación de queso. Pero cuando quiere sacarle mejor provecho para que se utilice de una manera adecuada, mayormente esta leche la venden, jóvenes, en algunos lugares donde tienen más tecnología. Por ejemplo, el caso, Chiclayo, jóvenes, compra leche. Mayormente los ganaderos, pero ¿qué es lo que hacen? Los comerciantes chiclayanos lo que hacen es lo siguiente. Esa leche, jóvenes, se la venden mayormente a las fábricas. Y, por ejemplo, fabrican queso o los enlatados. Ahora, si hablamos de esto, jóvenes, de la industria de construcción, por ejemplo, Pacasmayo, jóvenes. En Pacasmayo fue el primer lugar del Perú donde se fabricaba, por ejemplo, el cemento. Hoy en día hay varios lugares del Perú. Ahora, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pregunto, para poder avanzar. A ver, chicos, espero que haya sido de su agrado. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. A ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo, jóvenes, de dónde se obtiene mayormente la tela? Si es en el caso de China, jóvenes, tiene una tela que mayormente tiene unos animalitos que fabrican la tela que una vez vi en un video. Y en el Perú, para la tela, ¿qué obtienen? El algodón, jóvenes. El algodón que se encuentra de diferentes colores. Pero hoy en día, producto de los españoles, solamente podemos obtener un tipo de algodón. Y eso se utiliza para la actividad económica e industrial. Ahora, ¿qué lugar del Perú destaca en la fabricación del calzado o de los zapatos? ¿Cuál es? Trujillo. Trujillo, jóvenes. Y mayormente los lugares en el cual se destaca en la actividad industrial,
De la ropa son 2. De la vestimenta. Lima. Lima, jóvenes. Lima y Chiclayo. A ver. Y cuando hablamos mayormente otra que no, que necesita jóvenes, por ejemplo, necesita exportar el langostino, pero hay que procesarlo, jóvenes, para poder exportar. ¿Qué significa seleccionar el de mejor calidad? ¿Cuál es? Tumbes. Tumbes, jóvenes, correcto. Ahora, chicos, mi pregunta es lo siguiente. Aparte del algodón, ¿de dónde obtiene la lana suficiente para poderlo llevar a la industria textil? ¿De dónde? ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, ¿de dónde obtiene la lana el poblador peruano? ¿De las llamas? De las llamas o de los borregos jóvenes, De las correcto. ovejas. Ya, por ejemplo, y a través de esos jóvenes lo lleva a la actividad económica industrial. A ver, jóvenes, mi pregunta es la siguiente. ¿El Perú exporta conservas de pescado o importa? ¿El Perú exporta conservas de pescado o importa? Dígame. Exporta. El Perú exporta, jóvenes, porque a través de nuestro mar, que es rico en especies ictiológicas, jóvenes, el poblador peruano mayormente se dedica, jóvenes, a extraer en esta parte alta, en alta mar, en las grandes embarcaciones conocidas con el nombre de factorías, y ya traen las conservas. Ahora sí, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Bueno. No, profe. Los dejo, chicos. La diapositiva la voy a poner hoy día más tarde, jóvenes. Cuídense, por favor. Nos vemos mañana en la práctica porque son 5 preguntas para cada uno. Que facilita. ¿Ya? Chao, profe. Ya, chao. Cuídense.